Les saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia que nos alcanza cada día. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles donde los lugares de reuniones se han cerrado, pero damos gracias a Dios que podemos buscar de su presencia en nuestras casas, en nuestros hogares. Dice que la iglesia primitiva empezó a buscar a Dios allí en sus casas y podemos ver que Dios se manifestaba de una forma tremenda, de una forma tan sobresaliente allí en aquel lugar. Así que a pesar de que nosotros busquemos a Dios en nuestras casas, Dios también puede manifestarse aún allí en su casa, puede manifestarse y hacer cosas gloriosas para su gloria. Vamos a mirar en el libro de Ezequiel capítulo 43 del versículo 1 en adelante. Libro de Ezequiel capítulo 43 versículo 1. Es un pasaje que ha impactado muchísimo a mi vida y ha sido de gran bendición. Varias veces lo compartí con los hermanos y mi deseo es que esta palabra pueda seguir siendo de bendición y también pueda ser de bendición para las vidas de cada uno que están escuchando. Libro de Ezequiel capítulo 43 dice así la Sagrada Escritura, lo leemos en el nombre de Jesucristo. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y la visión era como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior. Y aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Amén a las Sagradas Escrituras. Hermanos, vemos en este pasaje que Dios le muestra algo tan glorioso al profeta Ezequiel. Sabemos que el profeta Ezequiel estaba en un proceso de cautiverio, estaba siendo transportado a tierras de Babilonia. Vemos que Dios había cumplido lo que había hablado por el profeta Jeremías. Dios llama al profeta Jeremías desde muy joven, desde muy pequeño. Dios lo llama y manda que le hable al pueblo de Israel. Vemos que el profeta Jeremías en el capítulo 1 le dice al Señor, yo soy un niño, no sé hablar. Y el Señor le dice, yo he puesto mi palabra en tu boca. Así que anda y habla a mi pueblo Israel. Vemos que cuando Dios quiere usar la vida de una persona, Él lo puede hacer para su gloria. Vemos que Dios empezó a usar la vida de este joven, muchas veces tal vez mirando humanamente, nosotros miramos la edad y si es muy joven no me puede decir nada porque no tiene tanta experiencia, hermano, pero si bien la experiencia sirve muchísimo, pero lo que más importa es que la gracia de Dios, la gracia del Espíritu Santo esté sobre el hombre y la mujer. Eso es lo más importante. Así que vemos que la gracia, que la presencia de nuestro Señor Jesucristo estaba sobre la vida del profeta Jeremías. El profeta Jeremías tuvo un ministerio bastante crítico, bastante doloroso,
El trabajo de él era hablarle al pueblo de Dios. El pueblo de Dios estaba en un momento de prevaricación, estaba haciendo lo malo delante de la presencia de Dios, y Dios lo toma a Jeremías para que le hable a su pueblo, para que le diga que se vuelvan de sus malos caminos, de sus malas obras. Hermano, pero el pueblo no escuchaba. El pueblo hacía oídos sordos, seguía haciendo lo malo. Es más, aún maltrataban al siervo de Dios. Lo ponían en la cárcel, en el cepo, lo ponían, gloria a Dios, allí en la mazmorra, y así estaba padeciendo Jeremías. En una oportunidad, el profeta estaba profetizando, estaba hablando de parte de Dios, y dice que escucha el sacerdote Pasur, dice que se acerca a Jeremías, le abofetea, lo pone allí en el cepo. Jeremías cae en un estado bastante triste. Dice, Señor, hasta acá llegué, Señor. Ya no tengo fuerza, Señor, ya no voy a hablar más de ti, ya no me voy a acordar más de ti, Señor, porque el día que hablo de tu palabra sufro afrenta, Señor. Y es ahí cuando Jeremías, en un estado desanimador, quiso dejar, quiso abandonar, como muchos de nosotros que tal vez se encuentran en un estado desesperante, en un estado de tristeza, que muchas veces hablan, gloria a Dios, la palabra del Señor, pero muchas veces sufren críticas, muchas veces sufren desprecios, muchas veces los hermanos tal vez le dan la espalda y muchas veces tal vez quieren dejar, quieren abandonar, tal vez se desaniman. Y eso es lo que sucedió con Jeremías. Jeremías quiso dejar, quiso abandonar, pero dice que dentro de él había un fuego. Ese fuego dice que le impulsó a levantarse, ese fuego dice que le impulsó a seguir hablando. Aunque él quería soportar, aunque él quería quedarse allí callado, pero dice que ese fuego no le permitió quedarse callado. Dice que ese fuego nuevamente lo animó, lo fortaleció y él pudo decir, porque Jehová está conmigo como poderoso gigante. Gloria a Dios que en este momento, que si usted se encuentra triste, se encuentra desanimado, que ese fuego que es la presencia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, nuevamente lo anime, nuevamente lo fortalezca, nuevamente lo enamore y nuevamente, gloria a Dios, le dé fuerza para seguir hablando de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que así Jeremías fue bastante criticado. Dice que Jeremías tuvo, como dije recién, un ministerio bastante doloroso. Pero él seguía hablando al pueblo de Dios, que mejoren sus caminos, que mejoren sus obras, que si no mejoraban Dios iba a enviar 70 años bajo cautiverio a su propio pueblo. No porque el Dios no tenga poder, sino como aplicando una disciplina. Hermano, el pueblo no escuchaba, pero llegó ese día que Dios hablaba por la boca de Jeremías que el pueblo iba a ir 70 años bajo cautiverio. Llegó el día que Dios cumplió aquellas palabras. Dice que llega el rey de Babilonia, rodea la ciudad de Jerusalén. Gloria a Dios, dice que mantuvo rodeada la ciudad de Jerusalén durante 2 años. Aún Dios estaba dando oportunidad al pueblo, pero el pueblo durante esos 2 años no recapacitó, el pueblo no se volvió al Señor, no dejó de hacer lo malo, pero dice que llegó el día, gloria a Dios, que las puertas de Jerusalén fueron prendidas a fuego, los muros fueron derribados y dice que el rey de Babilonia entró en la ciudad de Jerusalén. Dice que esto conmocionó al mundo entero. Dice en el libro de Lamentaciones que los príncipes del mundo no podían creer que el enemigo entre por las puertas de Jerusalén. Sabemos que Dios siempre estuvo con su pueblo peleando, que Dios siempre le dio grandes victorias al pueblo, aunque muchas veces el pueblo el pueblo de Dios se veía bastante débil, y muchas veces tal vez no tenía un gran ejército, pero sabemos que siempre Dios estuvo peleando a la par de su pueblo o por su pueblo, y así le daba grandes victorias. Y eso, hermano, gloria a Dios, dice que
los príncipes del mundo escuchaban las victorias que Dios le daba a su pueblo, pero en esta oportunidad dice que los príncipes del mundo no podían creer que el enemigo entre por las puertas de Jerusalén. Pero dice el libro de Lamentaciones que eso fue por el pecado de los profetas, por el pecado del pueblo. Gloria a Dios, Dios estaba permitiendo o aplicando una disciplina a su pueblo. Y dice que el pueblo de Dios es llevado cautivo a Babilonia, y en ese momento de transportación, gloria a Dios, Dios toma la vida del profeta Ezequiel. Dice que allí junto al río Quebar, la primera visión que ve el profeta Ezequiel, dice que ve la gloria de Dios. Gloria a Dios, dice que veía la gloria de Dios cómo se movía. Pero aquí en el capítulo 43 vemos que Dios le muestra a Ezequiel que la gloria de Dios volvía a entrar al templo. Hermano, esto quiere decir que la gloria de Dios había salido del templo. Pero ¿cuáles fueron los motivos? ¿Qué causaron que la gloria de Dios salga del templo? El templo, hermano, que había sido lleno de la gloria de Dios. Vemos que cuando el rey Salomón había edificado el templo, la casa de Jehová, vemos en Segunda de Crónicas capítulo 7, cuando Salomón dedica el templo, dice que oraba a Dios, oraba al Señor, y en un momento dice que desciende fuego del cielo, y Dios llenó la casa de su gloria. Dice que los hijos de Israel vieron descender fuego del cielo, vieron que la gloria de Dios había llenado la casa. Gloria a Dios, dice que se tiraron allí en el pavimento y empezaron a adorar, empezaron a darle gracias a Dios por su amor, por su misericordia. Y dice que la gloria de Dios había llenado la casa de Dios. Dice que no se podía entrar porque era algo tremendo, que la gloria de Dios estaba en el templo. Y cuando hablo del templo, no hablo de las cuatro paredes, del lugar donde nos reunimos, sino que cuando hablo del templo, hablo de nuestra vida. El apóstol Pablo decía, hoy ignoráis que soy templo del Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios vive, mora, habita en vuestro corazón. Yo no sé si la gloria de Dios está en el templo, o si la gloria de Dios ha salido del templo por ciertas cosas. Pero lo que sí sé que en esta oportunidad la gloria de Dios había salido del templo. Dios le empieza a mostrar al profeta Ezequiel en el capítulo 8. Dice la escritura que Ezequiel estaba con los ancianos de Jerusalén, con los ancianos de Judá. Estaban hablando, y de un momento dice que la mano de Jehová lo toma el profeta Ezequiel y lo lleva en visión a Jerusalén. Dios le dice a Ezequiel, Ezequiel, ¿acaso tú no te das cuenta lo que ellos están haciendo? ¿Acaso tú no te das cuenta, no estás viendo lo que ellos hacen, las cosas que ellos hacen para irritarme, para hacerme enojar? Y dice que Dios le empieza a mostrar la condición que el pueblo de Dios estaba, o lo que el pueblo de Dios hacía al profeta Ezequiel. Dice que el profeta Ezequiel empieza a ver cosas abominables. Dice que el profeta Ezequiel empieza a ver que los ancianos de Israel estaban allí en sus cámaras pintadas y hacían cosas abominables delante de la presencia de Dios. Dice que el profeta Ezequiel ve a las mujeres que lloraban a Tamuz. Dice que el profeta Ezequiel ve a los ancianos que le daban la espalda al templo y se inclinaban al sol. Todas esas cosas Dios le empieza a mostrar. Gloria a Dios al profeta Ezequiel. Allí los ancianos hacían cosas en ocultas. Tal vez yo decía, nadie nos ve, nadie se entera.
Nadie sabe lo que nosotros hacemos. Porque en ese momento Ezequiel no sabía lo que estaba pasando. Por eso Dios le dice a Ezequiel, no te estás dando cuenta lo que está pasando, no te estás dando cuenta lo que ellos hacen. Y es ahí cuando le empieza a mostrar. Hermano, muchas veces nosotros decimos, pero el pastor no sabe lo que yo hago, lo que el hermano, o muchas veces decimos, pero la iglesia no está sabiendo lo que yo estoy haciendo. Y es ahí donde muchas veces nos confundimos y no queremos que la iglesia sepa o el pastor sepa lo que nosotros hacemos, tal vez en oculto, pero hay alguien en medio nuestro. Es la presencia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, que Él sabe lo que aún hacemos en oculto. Él sabe las cosas que nosotros hacemos a escondida. Ezequiel no sabía lo que los ancianos estaban haciendo, pero Dios sabía. Dios sabe todas las cosas y aún sabe lo que hay en nuestro corazón. Y dice que Dios le empieza a mostrar lo que pasaba con los ancianos. Los ancianos dice que estaban dentro de sus cámaras pintadas. El Señor Jesucristo decía, oh escribas y fariseos hipócritas, que parece sepulcro blanqueados, que por fuera están muy bonitos, pero por dentro están llenos de muertos. Hermanos, también el Señor Jesucristo decía, tengan muchísimo cuidado, cuídense de la levadura de los escribas y fariseos, que es la hipocresía. Y hoy en día la hipocresía, hermano, ha entrado en las iglesias tremendamente. La palabra hipocresía o la palabra hipócrita quiere decir que la persona aparenta algo que no es o aparenta algo que no siente. La palabra hipócrita también quiere decir actor, de aquella persona que actúa lo que realmente no es. Y hoy en día, como dije recién, la hipocresía ha entrado grandemente, tremendamente, ha entrado dentro de la iglesia, donde se ve personas que realmente aparentan algo que no son. La hipocresía está trayendo muchísimo daño, porque en la iglesia o delante del pastor, delante de los hermanos, hay una apariencia intachable, una apariencia de tanta espiritualidad, pero realmente allí en el corazón, en lo profundo de aquella persona hay otra cosa. Hay cosas desagradables, hay cosas que muchas veces le están apartando de la presencia de Dios. Y dice que el Señor le empieza a mostrar estas cosas al profeta Ezequiel, las abominaciones que se hacían. Los ancianos le daban la espalda al templo. ¿Cuántas personas hoy en día están dando la espalda al Señor y se están inclinando a cosas que no tienen sentido, a cosas que les llevan a la muerte espiritual? Le dan la espalda a la presencia de Dios y se empiezan a inclinar al pecado, se empiezan a inclinar a los deseos, se empiezan a inclinar a aquellas cosas que hacen irritar al Señor. Todas esas cosas dice que Dios le empezó a mostrar a Ezequiel. Las visiones empiezan allí en el capítulo 8 del libro de Ezequiel y le muestra a Dios lo que hacía el pueblo de Dios. Le iba mostrando también que la gloria de Dios se movía en el templo, se movía en la ciudad. Dice que la gloria se movía para allá y se movía para acá. La gloria dice que subía y se quedaba allí. La gloria de Dios no quería salir del templo, no quería salir de la ciudad. A pesar que el pueblo hacía lo malo, a pesar que el pueblo le daba la espalda al Señor, pero el Señor en ese momento tenía tanta misericordia y tiene tanta misericordia de nosotros, que Él no quería abandonar a su pueblo, no quería abandonar la ciudad. Pero el pueblo seguía haciendo lo malo, seguía haciendo cosas tremendas.
cosas malas y la gloria de Dios se seguía moviendo, no quería dejar la ciudad, no quería abandonar el templo. Pero vemos en el libro de Ezequiel, capítulo 11, versículo 22, dice así la Sagrada Escritura: después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos, y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad, y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Dice que la gloria de Dios salió de en medio de la ciudad. Dice que la gloria de Dios abandonó la ciudad y se puso en un monte alto. Dios le dio oportunidades al pueblo para que dejen de hacer lo malo, para que dejen de hacer aquellas cosas que irritaban al Señor. Pero el pueblo hacía oídos sordos. El pueblo no escuchaba la voz del Señor. El pueblo se enojaba con los profetas, apedreaban a los profetas. Y el Señor no lo quería abandonar, el Señor no lo quería dejar, pero el pueblo seguía haciendo lo malo. Y esto es lo que acontece en este tiempo. Muchas veces los siervos de Dios hablan a nuestra vida. Muchas veces los siervos de Dios nos aconsejan. Muchas veces los siervos de Dios están allí aconsejándonos, reprendiéndonos. Gloria a Dios, pero muchas veces nosotros no escuchamos. Es más, muchas veces apedreamos con comentarios, con crítica a los siervos de Dios. El Señor Jesucristo decía: oh Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedrean lo que te son enviados. Cuántas veces quise juntar como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. Cuántas veces el Señor habla a nuestra vida. Cuántas veces el Señor quiere juntarnos, quiere ponernos bajo sus alas y muchas veces nosotros no queremos. Muchas veces apedreamos a los siervos de Dios, muchas veces pensamos mal, muchas veces les criticamos. Pero que el Señor nos ayude, porque acá vemos que la gloria de Dios había abandonado la ciudad, había abandonado al templo. Hermano, y cuando la gloria de Dios no está en nuestra vida, la persona no es nada. La persona, gloria a Dios, cuando la gloria de Dios o la presencia de Dios no está en nuestra vida, la persona está muerta espiritualmente. La persona, gloria a Dios, llega a ser como aquel valle de huesos secos. En el libro de Ezequiel, capítulo 37, nos da a conocer que Ezequiel es llevado en espíritu en medio de un valle, en medio de un campo. Y el campo dice que estaba lleno de huesos secos. Y el Señor le dice: Ezequiel, van a vivir estos huesos. Y Ezequiel no se atrevió a levantar un juicio, sino que dijo: Señor, tú sabes todas las cosas. Tú lo sabes, Señor. Muchas veces nosotros hacemos juicios apresurados. Vemos a una persona que cayó en falta, vemos a una persona que hizo lo malo y hasta muchas veces la condenamos y la mandamos al infierno. Si bien nosotros no tenemos que aceptar el pecado, tenemos que dar a conocer a través de las Escrituras que lo que hizo tal persona está mal, que lo que hizo tal persona es desagradable delante de la presencia del Señor. Y hasta muchas veces se puede aplicar una disciplina en aquella persona, pero nosotros no podemos condenarle,
Si aquella persona, gloria a Dios, llegó a morir espiritualmente o está seco espiritualmente, no podemos condenar, porque hay uno que sabe todas las cosas, hay uno que tiene poder, gloria a Dios, para hacer vivir, para resucitar a aquella persona que tal vez está muerto espiritualmente. Dios lo puede dar, Dios puede dar vida nuevamente. Dice en el libro de Ezequiel, en el libro de Isaías, dice que aguas serían derramadas en tierra seca, donde no había nada. Dios puede hacer la obra y puede haber hierbas verdes, donde aquello tal vez se había secado, Dios puede hacer reverdecer. Por eso Dios sabe todas las cosas. Y dice que el pueblo de Dios vino a ser un valle de huesos secos. Dios le pregunta a Ezequiel, Ezequiel, ¿van a vivir estos huesos? Ezequiel le dice, Señor, tú lo sabes. Y Dios le dice, Ezequiel, profetiza y di al Espíritu Santo que sople de los 4 vientos. Y Ezequiel empezó a profetizar y el Espíritu empezó a soplar. Y cada hueso se unió con sus huesos. No se unieron con cualquier hueso, sino cada hueso de su cuerpo se unió con sus huesos. No se unió con huesos diferentes, porque Dios es un Dios de orden, no es un Dios de desorden. Que cuando Dios empieza a hacer la obra, empieza a hacer ordenadamente. Y dice que cada hueso se unía con sus huesos. Y carne y tendones y nervios empezaron a brotar de aquellos huesos. Y la piel dice que empezó a cubrir aquellos tendones, aquellos nervios. Y dice que había un gran ejército que estaba parado, pero no tenían espíritu. Y eso es lo que muchas veces está aconteciendo hoy. Vemos ejércitos o congregaciones, no es una crítica, sino es para que nosotros pidamos que la presencia de Dios esté en nuestra vida. Dice que un gran ejército se puso en pie, pero la escritura es clara, dice que no tenían espíritus. ¿Cuántas personas, cuántas congregaciones que tal vez usted conoce, que ve, parece que es grande, que es un gran ejército, pero le falta lo más importante? Le falta la presencia del Espíritu Santo, le falta la gracia de Dios. Por eso, gloria a Dios, preocupémonos que la presencia de Dios, hermano, esté en el templo. El templo es nuestra vida, nuestro cuerpo. Pero hermano, dice que el pueblo llegó a ser hueso seco por falta de la presencia de Dios. Pero aquí en esta palabra, Dios está prometiendo algo, está prometiendo que la presencia de Dios volvía a entrar al templo. Yo no sé cómo está el templo. Yo no sé si el templo, su vida, mi vida, está llena de la gloria de Dios. O siente que la gloria de Dios se está moviendo. Siente que la gloria de Dios está por salir. O siente que la gloria de Dios ya salió, no lo sé. Pero de poder examinar nuestra vida. Gloria a Dios, que si la gloria de Dios está en nuestra vida, a no enaltecernos, a no ser orgullosos, sino a poder ser como el pueblo de Israel,
En aquel entonces, cuando vio que Dios había llenado el templo de su gloria, solamente se arrodilló y le dijo: gracias, Señor, por tu misericordia, porque para siempre es tu misericordia. Que si la presencia, la gloria de Dios está en nuestra vida, no es porque nosotros merecemos, no es porque nosotros, gloria a Dios, somos importantes, sino que es porque la misericordia de Dios es para siempre, es por su amor, es por su misericordia. Por eso que si la presencia de Dios está sobre nuestra vida, solamente démosle gloria a aquel que se la merece, y es nuestro Señor Jesucristo. Pero acá vemos que la gloria de Dios había salido del templo por motivo de pecados, por motivo de cosas malas. Vemos en el libro de Jueces que había un varón llamado Sansón, un varón nazareo, un varón, gloria a Dios, que había sido apartado para Dios, para el Señor. La palabra nazareo quiere decir consagrado, dedicado, exclusivamente, especialmente para Dios. Sansón tenía que apartarse de las cosas de este mundo, del pecado, y servir a nuestro Señor. Pero dice que Sansón, hermano, empieza a desobedecer a sus padres. Sansón dice que se une en yugo desigual. Pero dice que cuando la presencia de Dios caía sobre este varón, la fuerza de este varón era increíble. La fuerza de este varón era sobresaliente. Pero Sansón dice que llevaba una vida en pecado, una vida de desobediencia, una vida, gloria a Dios, hermanos, en fornicación. Pero dice que la presencia de Dios seguía manifestándose en Sansón. En una oportunidad, cuando estuve allí en una reunión, en un evento, en el Chaco, en Tres Isletas, un hermano se acerca y me pregunta, me dice: hermano, ¿cómo puede ser que este hermano Dios lo usaba? ¿Cómo puede ser que este hermano cantaba y Dios lo usaba de esta manera y de esta manera? Pero me enteré que vive de esta manera, me enteré que hizo esto, que hizo lo otro. ¿Cómo puede ser esto, hermano?, me pregunta aquel siervo de Dios. Y mi respuesta, fue esta: Sansón llevaba una vida en desobediencia, Sansón llevaba una vida en fornicación, pero a pesar de todo eso, la presencia de Dios se seguía manifestando sobre la vida de Sansón. Sansón llevaba una vida de mentira, y con todo eso la presencia de Dios se seguía manifestando. Pero dice que Sansón en un momento se levanta. Él dice que se levanta, se despierta, no sabiendo que el Espíritu de Jehová lo abandonó. Dice que Sansón se despierta no sabiendo que el Espíritu de Dios lo había dejado, lo había abandonado. Muchas veces la persona empieza a hacer cosas malas. Muchas veces la persona empieza a pecar, pero la presencia de Dios se sigue manifestando. Tal vez va a las reuniones, tal vez canta, tal vez predica y siente que la presencia de Dios sigue estando con él. Y tal vez la persona dice: no, no pasa nada, hice esto, pero el Señor no me abandonó, el Señor no me dejó, el pastor no se enteró. Y se acostumbra a vivir de esa manera. Hace lo malo, comete pecado, pero va a los cultos, va a las reuniones y siente que la presencia de Dios se sigue manifestando en él o en ella. Pero va a llegar ese día que si la persona no recapacita, que si la persona no se vuelve al Señor, si la persona no deja de hacer lo malo, va a llegar ese día que se va a ir a la reunión no sabiendo que la presencia de Dios lo abandonó, no sabiendo que el Espíritu de Dios lo dejó.
Por eso no nos acostumbremos a vivir de esa manera. Que si el Señor, a pesar de nuestra falta, a pesar de nuestras flaquezas o debilidades muchas veces que hay, a pesar de los errores que muchas veces tenemos, si Dios nos usa es por su misericordia. Y es ahí donde nosotros tenemos que recapacitar y decir, Señor, a pesar que yo soy insuficiente, a pesar que soy deudor, Señor, tú me usas. Tu presencia está sobre mi vida, pero Señor, ayúdame a mejorar, ayúdame a serte fiel, Señor. Pero muchas veces hay personas que actúan como Sansón, que piensan que porque hizo estas cosas, Dios se sigue manifestando. Pero si no hay un cambio de conducta, si no hay un cambio de actitud en esa persona, tarde o temprano esa persona se va a levantar o va a subir a cantar o va a subir a predicar, no sabiendo que el Espíritu de Dios lo abandonó, no sabiendo que el Espíritu de Dios lo dejó. Por eso, gloria a Dios, que si sentimos que la gloria de Dios o la presencia del Señor ha salido del templo, ha salido de nuestra vida, por decir, Señor, yo siento que tu presencia salió de mi vida, no siento tu presencia, Señor. Me voy a los cultos, me voy a las reuniones, pero no siento nada. Señor, me arrodillo a orar, pero no siento nada. Es ahí donde tenemos que llorarle, tenemos que buscar la presencia del Señor. Dile, Señor, yo no siento tu presencia, pero yo quiero que nuevamente tu presencia vuelva a entrar al templo, vuelva a entrar a mi vida, Señor. Perdóname. La palabra dice que si hemos pecado, abogados tenemos para con Dios, para con el Padre, a Jesucristo el justo. Que si nosotros confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. El Señor tiene poder para perdonar nuestra falta, nuestro pecado, si hemos fallado, si le hemos dado la espalda al Señor, para siempre es su misericordia. En una oportunidad estábamos en una reunión allí en el Chaco. Y dice que una hermana entró allí en la iglesia y no sentía la presencia del Señor. Escuchaba que los himnos empezaban a cantarse, los coritos empezaban a cantarse y veía que el pueblo de Dios empezaba a alabarle al Señor. Pero dice que ella se sentía vacía, que no sentía la presencia del Señor. Y dice que cuando se arrodilla a orar, le dice, Señor, yo no me quiero ir sin tu presencia. Señor, yo quiero sentir tu presencia, Señor. Y dice que en un momento, gloria a Dios, la presencia de Dios cae sobre su vida y empieza a hablar en nuevas lenguas. Aquella hermana lloraba delante de la presencia de Dios. Hermano, ¿cuántas personas hoy en día que cuando se van a las reuniones, cuando se arrodillan a orar, no siente la presencia del Señor y no hay esa preocupación? Pero si no sentimos la presencia de Dios en nuestra vida, que haya esa preocupación de decir, Señor, no siento tu presencia, estoy acá en la reunión, veo que los hermanos se gozan, Señor, pero no siento tu presencia. Yo quiero sentir tu presencia, Señor. Muchas veces vamos a las reuniones y no sentimos la presencia de Dios y le echamos la culpa al predicador. Decimos que el predicador estuvo medio frío, que el culto estuvo medio frío. Y echamos la culpa al predicador, que el predicador está... No, hermano. Que si nosotros no sentimos la presencia de Dios, si sentimos que el templo está vacío,
de poder decir, Señor, 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 yo no me quiero ir sin tu presencia, yo quiero sentir tu presencia, Señor. Y si fue por este motivo, Señor, que tu presencia salió de mi vida, perdóname, Señor. Señor, perdóname. Y el Señor lo va a perdonar y el Señor puede hacer una obra gloriosa sobre tu vida y sobre mi vida. Vemos acá que el profeta Ezequiel ve una visión, que ve que la gloria de Dios entraba, que la gloria de Dios era como un sonido de muchas aguas. El agua representa la presencia del Espíritu Santo. Cuando Jesucristo dijo, gloria a Dios, el que tiene sed, venga a mí y beba. Y como dice la Escritura, de su interior correrá río de agua viva. Gloria a Dios, dice que escuchó que venía como aguas, como un sonido de aguas. Gloria a Dios, venía la presencia del Espíritu Santo. Y dice que la tierra, hermano, la tierra dice que resplandecía a causa de la gloria de Dios. Ciertamente nosotros somos polvo. Gloria a Dios, si no podemos resplandecer sin la presencia de Dios, no está en nuestra vida. La persona empieza a resplandecer, empieza a ser de buen testimonio. Gloria a Dios, cuando la presencia de Dios está en el templo, cuando la presencia de Dios está en el hombre, en la mujer. Dice la Escritura, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada en una montaña no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que ellos vean vuestras obras buenas y ellos glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Gloria a Dios, acá dice que la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y como dije recién, nosotros somos polvos. Y para resplandecer, para alumbrar, necesitamos la gloria de Dios. Y dice Ezequiel que la visión que él veía en ese momento era como la visión que vio cuando estaba junto al río Quebar. Y Ezequiel dice que ve que la gloria de Dios entra en el templo. Gloria a Dios. No sé cómo está el templo en este momento. Dios hablaba al pueblo a través del profeta Ageo y le decía, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su primera gloria? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es como nada delante de vuestros ojos? ¿Cómo está el templo? ¿Cómo está la casa? Siente que la gloria de Dios se mueve. Siente que aquel río corre en su interior, que es símbolo a la presencia del Espíritu Santo. O siente, gloria a Dios, que tal vez se está secando, como el pueblo allí en el capítulo 37, que el pueblo llegó como a estar seco espiritualmente. ¿Qué se siente? Hay una promesa en este momento que la gloria de Dios volvía a entrar al templo. Vamos a decirle, Señor, yo siento que me estoy secando, Señor. El rey David, allí en los Salmos, dice, mientras callé envejecieron mis huesos. Aquello verde se volvió seco. Pero dije, voy a confesar a Jehová mis transgresiones.
Tal vez siente que aquello que era verde se está secando. Pero en este momento podemos confesar, el alma que encubre pecado no prospera, pero aquel que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Podemos alcanzar la misericordia de nuestro Señor en este momento si decimos: Señor, no siento tu presencia en mi vida, Señor. Pero yo quiero que entre nuevamente tu gloria. Yo quiero sentir tu presencia, Señor. Vamos a estar orando, vamos a estar clamando al Señor. No importa si estamos secos. Dios puede, gloria a Dios, hacernos vivir en este momento. No importa si estamos secos. Dios puede derramar agua sobre aquello seco y puede empezar a reverdecer. Dios lo puede hacer para su gloria, pero necesitamos, gloria a Dios, decirle: Señor, perdóname, Señor, porque soy consciente que hice cosas desagradables, soy consciente que te di la espalda, Señor. Por eso tu gloria salió de mi vida, pero yo quiero que tu gloria entre en mi vida, Señor. Dios lo puede hacer, el Señor Jesucristo lo puede hacer en este momento. Vamos a estar orando, vamos a estar clamando al Señor. Damos gracias, Señor, por tu palabra.